Ante todo, muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. Nosotros somos el grupo 6 del curso de Introducción a la Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la sección CB1B, con el profesor a cargo Marco Aníbal Torres Flores. Nuestros integrantes son los alumnos Paso, Peña, Quintana y Guipuzco. En esta ocasión hablaremos de las fallas en los pavimentos. Pero antes deberemos tener unos conceptos básicos de dónde se originaron los pavimentos y cuáles son algunos de estos factores que influyen en dichas fallas. Los pavimentos comenzaron en Roma. Esta civilización es conocida por su vasta expansión. Sin embargo, eso no fue conseguido si no fuera porque dicho imperio logró realizar una hazaña para su época: conectar por medio de una red de caminos pavimentados de forma adoquinada que permitieron que las maquinarias de guerra traspasasen de un sitio a otro sitio de manera más eficaz. También debemos tener en cuenta que esta estructura de pavimentos adoptados por los romanos hoy en día siguen mostrándose en algunas estructuras de los pavimentos modernos. La durabilidad de los pavimentos está influenciada por asfalto, está influenciada por la temperatura, la magnitud y frecuencia de las cargas vehiculares, los materiales usados y los procesos de construcción entre estos. Pavimentos. Son estructuras formadas por capas que se encuentran superpuestas entre sí. Estas soportan cargas externas y las variantes condiciones climáticas. Se dividen en tres: base, subbase y subrasante. La base se encuentra debajo de la superficie pavimentada y esta debe ser la más rígida. Subbase se encuentra debajo de la base, debe ser compacta y cumple el rol de drenaje. Subrasante es el soporte de todas las capas y es la superficie natural. Los pavimentos se dividen en tres: pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos articulados. Pavimentos flexibles. Son estructuras que se desvían o se reflexionan bajo carga. Son formados por una capa superior asfáltica que se encuentra apoyada en base, subbase y subrasante. Estos transmiten los esfuerzos a las capas inferiores. Pavimentos rígidos. Son pavimentos constituidos por losas de concreto hidráulico apoyados en base y subrasante. Estos absorben gran parte de las cargas externas que se ejercen sobre ellos. Pavimentos articulados. Están compuestas por bloques de concreto prefabricado conocidos como adoquines. Estos se unen con un material sellante y para retenerlo se dispone de una cama de arena. Como soporte contamos con base y subbase. Falla en los pavimentos. Se pueden agrupar en dos tipos: en fallas funcionales y en fallas estructurales. Fallas funcionales son observadas en la superficie del pavimento. Estas son ocasionadas por correcciones en los defectos que puedan presentarse. Y las fallas estructurales se trata de una imperfección causada en la estructura del pavimento, perjudicando la capacidad de carga de este. Las fallas estructurales ponen en riesgo la integridad de la estructura porque no se proporciona la carga de manera proporcional a las capas. Fallas en los pavimentos flexibles. Piel de cocodrilo. Se origina en la base donde las tensiones son más fuertes y esto se propaga a la superficie formando polígonos irregulares conectados. Esto es causado por las repetidas cargas de tráfico y sin un mantenimiento adecuado esto llevará a problemas mayores como baches. Fisuras en bloque. Son grietas conectadas y se originan por la contracción del asfalto y variaciones de la temperatura. Depresión. Esto es producido por el asentamiento de la subrasante a causa del tránsito pesado.
Este problema se visualiza en épocas de lluvia cuando el agua se empoza en ellos. Abultamiento y hundimiento. Esto es causado por deficiencias en el drenaje. Grietas de borde. Son originadas por el debilitamiento de la base o de la subrasante. Baches. Son pequeños pozos causados por el mal diseño de la capa o por la deficiencia en la estructura del pavimento. Falla en los pavimentos rígidos. Las juntas. Las juntas son discontinuidades en los pavimentos. Tipos. Deficiencia de sellado. Son condiciones que posibiliten la acumulación de material en las juntas, que no puedan ser comprimidas, así ocasionando infiltración de agua. Sus causas son levantamiento del material del sellado por efecto del tránsito y movimiento de las losas. También por el material del sellado inadecuado o escasez de este. Juntas saltadas. Comprenden la rotura y desintegración de una junta o una esquina, sin sobrepasar el medio metro de distancia, intersecando la junta en ángulo. Separación de la junta longitudinal. Consiste en la abertura de la junta con respecto al pavimento. Las posibles causas son contracción o expansión diferencial de las losas debido a la ausencia de barras de anclajes, desplazamiento lateral de las losas motivado por un asentamiento diferencial de la subrasante y ausencia de las vernas. Grietas. Se presentan tres tipos distintos de grietas. Grietas de esquina. Es una fisura que cruza la junta de la losa. Se extiende de manera vertical a través de toda la losa. Grietas longitudinales. Fractura que sufre la losa paralela al eje de la carretera, originando la división de la losa en dos planos. Grietas transversales. Es la fragmentación de la losa que la divide en dos partes. También tenemos deformaciones. Son cambios presentados en la superficie del pavimento. Una de las causas de la deformación es el bombeo, debido a que ocasionan escalones de fallas y hundimiento de estas losas. El bombeo. Se le llama así a la acumulación de agua en la estructura del pavimento. Esta acción contiene partículas del suelo en suspensión y bajo constantes repeticiones remueve parte de la superficie del suelo provocando socavaciones. Baches. Es la desintegración de la losa del hormigón produciendo un hueco de dimensiones irregulares. Descaramientos o escamaduras. Es el desgaste en la superficie de concreto, causado por imperfecciones en la mezcla o la baja calidad de agregados. Fallas en los pavimentos articulados. Formaciones. Estos se dividen en tres: abultamiento, ahuellamiento y depresiones. Abultamiento es la convexidad que se da en el exterior del pavimento formándose un bulto sobresaliente. Una de las causas más frecuentes es el aumento del volumen de una subrasante con un suelo expansivo por filtraciones de agua a la estructura. Ahuellamiento es la concavidad del pavimento que se da en el sentido del tráfico creando un desnivel. Las causas más frecuentes son que los vehículos de cargas pesadas pasan sobre estos pavimentos que tienen una subrasante con un suelo expansivo. Depresiones son parecidos a los ahuellamientos, pero se dan de forma circular sin perder el material del adoquín. Una de las causas más recurrentes son que se dan por el asentamiento del suelo o un inadecuado mantenimiento de estos pavimentos para drenar el agua absorbida. Desprendimientos. Se generan cuando los elementos del pavimento se separan de su estructura. Se dividen en dos: desgaste superficial y pérdida de arena. Desgaste superficial. Los agregados finos se desprenden de la superficie y queda expuesto el material grueso del adoquín. Generalmente esto es causado por la baja calidad de los adoquines. Pérdida de arena. El material arenoso queda expuesto. Esto se genera cuando los vehículos arrastran la arena cuando expulsan el agua que se encuentra en el adoquín. Desplazamientos. Los desplazamientos se dan cuando los elementos del pavimento se corren de su estructura hacia los lados. Desplazamiento de borde. Es el corrimiento de los adoquines
que se encuentran junto a los elementos de confinamiento. Sus principales causas son cuando hay una inadecuada construcción en los elementos de confinamiento o también por la carga vehicular. Desplazamiento de juntas. Los adoquines se desalinean. Estos se dan principalmente en hiladas de adoquines rectangulares. Sus principales causas son la fricción ocasionada por las llantas de los vehículos y también por deficiencia o carencia de los confinamientos transversales. Fracturamientos. Es cuando manifiestan ciertas fisuras o grietas en la estructura adoquinada. Existen dos tipos, que se dan en los confinamientos internos y externos. Es el deterioro y destrozo parcial o completo de los confinamientos internos o externos. Las causas recurrentes son por el debilitamiento generado por el impacto de las llantas de los vehículos, por el desgaste del concreto o por invasión de cierta vegetación. Con esto concluimos que el problema se origina tanto en rígidos, flexibles y articulados. Estas fallas, casi en su mayoría, son dadas por una mala gestión al momento de ser construidas o la posición y el estudio de geotecnia no es el adecuado. Esto afecta al transporte y al confort del usuario. No estamos diciendo que un pavimento sea mejor que el otro. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, unos con mayor costo y otros con menor costo. La responsabilidad recae en realizar un adecuado trabajo para la supervención y subsanación de estas fallas. Recomendaciones. Realizar un seguimiento continuo de los pavimentos para obtener un aproximado del ritmo de deterioro y de esa manera realizar un mantenimiento de manera oportuna a los pavimentos, considerando si es pavimento flexible, rígido y articulado. Tratar de reparar las fallas cuando recién empiezan a aparecer, para así evitar que la falla se agrave y genere daños más intensos que acortan significativamente el ciclo de vida del pavimento. Tomar en cuenta los distintos factores que pueden alterar el comportamiento de los pavimentos. Uno de ellos es la temperatura, que puede generar cambios de volumen, haciendo que se presenten las fisuras, una de las principales fallas. Sin más que agregar, damos gracias por el tiempo prestado en la presentación y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Adiós.